El Santo Evangelio según San Marcos, el capítulo número 14, el versículo número 51. Título del sermón en esta noche de los embajadores apostólicos: jóvenes decididos a seguir a Jesús. Jóvenes decididos a seguir a Jesús. Amén. Capítulo número 14, verso 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Amén. Oramos para que el Señor nos dé su inspiración para poder entender, comprender su palabra, y al mismo tiempo la revelación de su palabra para interpretar los textos sagrados. Eterno Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por el poder de tu palabra, por el poder de tu nombre, Señor. A través de tus santas escrituras aprendemos cada día más para nuestra vida cristiana, Señor. Te ruego que en esta noche tu santo evangelio llegue a nuestras vidas, enseñándonos y preparando mejor nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, que trates con cada joven y señorita con especialidad en este su culto, la ceremonia de los embajadores apostólicos. Que tú hables a ellos como nos hables a todos. Te lo pedimos en el nombre glorioso tuyo, Señor Jesús. Amén y amén. Estén cómodos aquí los hermanos presentes en el templo y también en sus casas, sirviéndole a Dios en esta ceremonia de culto. Gloria sea al Señor Jesús. Libro del Evangelio según San Marcos, el primer evangelio en el tiempo. La palabra tiempo, cronos, en el griego, y allí nosotros decimos cronológicamente, o sea, de acuerdo al tiempo. Estamos ubicados en el primer evangelio en el tiempo. Corren los años 50 hasta el año 57 aproximadamente, 58 de la era cristiana, donde aparece este hermoso evangelio según San Marcos. Es el primero en el tiempo que lo leyeron los hermanos de la iglesia del primer siglo. Después de ellos aparecen entonces los evangelios de San Mateo por el año 60 y San Lucas por el año 60 también. Luego, más tardíamente, aparecerá el evangelio según San Juan en los años 96 al 98 aproximadamente. Entonces ahí tenemos los tres evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio general, el evangelio de Juan. Cuando estudiamos entonces a los evangelios y estudiamos este evangelio según San Marcos, este es el primer evangelio en el tiempo. El primer evangelio canónico en la estructura del Nuevo Testamento es Mateo. Pero usted me escucha la palabra que tomo, y es canónico, que quiere decir que es seguro e indiscutiblemente inspirado por el Espíritu Santo de Dios para ubicarse como primer evangelio para el mundo de Israel. Amén. Luego el evangelio San Marcos, para que lo lean los romanos. Juan Marcos, el escritor. Luego el evangelio según San Lucas, dirigido a la comunidad de los griegos, para que conozcan y comprendan que Jesús es el Señor perfecto. Amén. Y después el evangelio según San Juan, para que el mundo generalmente comprenda y entienda que Dios se ha manifestado en carne, y que ese Dios Espíritu Santo glorioso, aquel Dios Verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros, y vimos toda su gloria y todo su poder. Estos son los evangelios. Evangelio según San Marcos, que tomamos entonces el pasaje del capítulo número 14. Y cuando tomamos lectura de este capítulo 14, el joven que huyó,
todos los estudiosos de la palabra de Dios y nosotros también con ellos, nos preguntamos: ¿quién es este joven que huyó? ¿Por qué huyó? ¿Por qué no se dice su nombre propio? ¿Por qué Dios inspiró al escritor San Marcos para que se escribiera sobre un joven que huyó? ¿Por qué, si es anónimo, tiene tanta enseñanza para nosotros en la actualidad, el mundo cristiano? ¿Por qué se enseña sobre el joven que huyó a la iglesia? Y la palabra de Dios tiene la respuesta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios, esta escritura de Juan Marcos es inspirada por Dios, útil para la enseñanza de la iglesia en el primer siglo y también en el siglo XXI. El joven que huyó, anónimo, representa entonces a un seguidor de Cristo, a alguien que tiene que cubrirse para seguir a Cristo. ¿Cuáles son las razones por las cuales se cubre? ¿Por qué no se deja ver su rostro? ¿Por qué no se deja tomar incluso también prisionero y se identifica quién es él? Y la palabra joven en la traducción bíblica que se usó desde el griego usado por Marcos está señalando adolescente. Como estamos celebrando un culto de los embajadores apostólicos, los jóvenes, el tema de la juventud siempre es importante para los jóvenes. Se identifican con las lecturas bíblicas de los jóvenes. Quiero decirles en esta noche, en el nombre de Jesús, que tanto el gran maestro del cristianismo es joven. Inicia su ministerio a la edad de 30 años y en 3 años y medio logra lo que nadie a lo largo de la historia de la humanidad lo logró: hacer que la historia de la humanidad se divida en antes de Cristo y después de Cristo. Todo lo que antes de Cristo suscitó se escribió para la historia universal, tomando en cuenta y en consideración que el Cristo de la Biblia no es un Cristo mitológico, no es un Cristo cuento e historieta. No, el Cristo de la Biblia es el Cristo histórico que divide la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Démosle la gloria, la alabanza y la adoración al Señor Jesucristo. ¿Quién como Él para dividir la historia de la humanidad? Y en 3 años y medio entonces logró los puntajes más altos en la historia de la humanidad para decir: es el perfecto entre todos los hombres. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. La historia lo recuerda. Los libros de historia citan a Cristo Jesús, lo citan para determinar el tiempo. Así que estamos muy bien el pueblo cristiano cuando seguimos a Cristo Jesús, seguimos el Cristo histórico. Pero él tenía aproximadamente 33 años y medio cuando entonces termina en una cruz del Calvario. Los años para algunos historiadores son aproximadamente los años 26-27 de la era cristiana de su muerte, porque nace aproximadamente entre el año 6 y 4 antes de nuestra era, y entonces son los años 26-27 de su muerte. Pero al citar el tiempo, quiero compartirle que los seguidores del maestro también eran jóvenes. El hermano Pedro, llamado a ser apóstol del Señor Jesús y en primera instancia discípulo del Señor Jesús para formarlo, él nace a finales del siglo que finalizaba la historia pasada y empezaba el siglo primero. Amén. Entonces es casi contemporáneo con el Señor Jesús, menor que el Señor Jesús. Tenemos a Pedro joven, que cuando son los años aproximadamente 26 y 27, Pedro tendría aproximadamente 30 años de edad. Joven, llamado a convertirse en un maestro del cristianismo. Gloria sea su santo nombre. Su hermano Andrés, también joven, y los hermanos Jacobo y Juan
también menores de la edad de 30 años, quienes compartían esposa como Pedro. Sus esposas eran jóvenes. Así que cuando hablamos de jóvenes decididos a seguir a Cristo Jesús, jóvenes decididos a seguir a Jesús el Maestro, estamos diciendo que es necesario dejar el anonimato y pasar a escribir con nombre propio la historia de los jóvenes que le siguen al Maestro, al Señor Jesús. Porque se determina a lo largo de la historia de la humanidad que todos los que decidieron seguir a Cristo Jesús dejaron el anonimato, pasaron a escribir con nombre propio la historia de convertirse en seguidores de Cristo Jesús, y los que llevan el evangelio poderoso del Señor Jesucristo, quien le alaba y le exalta y le adora y le da la gloria y la honra. Los jóvenes llamados a servir a Cristo Jesús, llamados a seguir las pisadas de Cristo Jesús. Qué hermoso cuando se vive en un mundo del siglo XXI donde se compara y dice: tú eres seguidor de Cristo, qué pena me da. Eres un joven, necesitas divertirte, necesitas entrar en la moda del mundo, necesitas tomar espacio con libertad en todo lo que los jóvenes hacemos. Y diversión se le llaman a las inmoralidades sexuales, diversión se le llaman a los vicios del alcoholismo, las drogas. Diversión le llaman a las tabernas, a las cantinas, le llaman diversión a los lugares ocultos, le llaman diversión burlarse de los sentimientos de hombres y mujeres jóvenes, le llaman diversión a dejar embarazadas en estado de embarazo a jóvenes y luego invitarlas al aborto para criminalmente acabar con la vida de los inocentes. Le llaman diversión a la mentira, a la falsedad, le llaman diversión a todo aquello que se opone y viven en anarquía y en desorden. Lo que el mundo le llama diversión, la Biblia le llama pecado. Y cuando entonces se levantan jóvenes decididos a seguir a Cristo, estos jóvenes llevan el evangelio del Señor Jesucristo y le dicen a los otros jóvenes: venid y arrepentíos para pasar de verdad a divertirnos en la vida, llenos del evangelio del Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. ¿Quién le dice amén? ¿Quién afirma amén? ¿Quién dice así es? Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra que los jóvenes cristianos anuncian. A su nombre sea la gloria. Por eso se escribe este pasaje, para que los jóvenes que le sigan a Cristo Jesús no le sigan cubriéndose con una sábana. Pero el episodio, el pasaje bíblico, está en un contexto literario bíblico de este evangelio según San Marcos. Pertenece a las lecturas de la institución de la Cena del Señor que se celebró en el aposento alto. Pertenece al anuncio del Señor Jesús cuando dijo que alguien lo va a entregar. Pertenece a que saliendo del aposento alto Jesús se dirigió a la oración de esa noche fatídica y su amanecer que iba a ser contrario, y que el tiempo de las tinieblas se iba a posar en los días de Cristo Jesús para llevarlo rumbo al Calvario, y era necesario hacer una oración en Getsemaní. Le pertenece a ese momento, en esa madrugada y en ese amanecer, donde Jesús fue arrestado y llevado por los malhechores camino y rumbo al Calvario. Entonces aparece el joven que huyó. ¿Por qué? ¿Por qué el escritor San Marcos coloca este pasaje importante? Todos los exégetas o estudiosos de la palabra de Dios han hecho un análisis. Algunos dicen que el joven que huyó puede ser Juan, el seguidor de Cristo Jesús, el joven discípulo que tenía. Pero no, las características de Juan lo llevan a no estar cubierto con una sábana.
Él es el que acompaña hasta el Calvario al Señor Jesús. Él es el que está cerca de María, la madre del Señor Jesús, y de otras mujeres. Él es el que recibe las palabras de Jesús cuando le dice: mira, Juan, ahí está tu madre, y madre, ahí está tu hijo, recomendándole el cuidado de su madre, y para que la madre tenga el cuidado también de ese joven seguidor de Jesús. Entonces no es Juan el seguidor, el discípulo amado. Otros dicen que puede ser Santiago, el hermano de Jesús, que menor que el Señor Jesús, tampoco no aceptaba el mesianismo, o que él era el Mesías, el Cristo. Que cuando después, tiempo después que él resucita, entonces Santiago se convierte en seguidor de Cristo, y se llega incluso a decir de Santiago: Santiago el justo. No es tampoco Santiago. Los estudiosos de la escritura bíblica dicen: creemos firmemente que el mismo escritor de este pasaje es el mismo Juan Marcos, que para aquellos días era adolescente. Él era el que vivía en el aposento alto con su madre María. Él es el que en su casa, el aposento alto, o donde vivía, o arrendada, o su propiedad con su madre, él vivió la experiencia de la Santa Cena. Él escuchaba las palabras del maestro. Él se identificaba como joven seguidor de Jesús. Pero esa noche no acudió al Getsemaní a orar con los discípulos. Así que el adolescente seguramente estaba durmiendo en el aposento alto, cuando de repente el Judas, que lo había traicionado a Jesús, dijo: ustedes pueden encontrarlo. Hay una casa donde lo pueden encontrar a Jesús, y esa casa se llama el aposento alto. Queda a unos 800 metros del templo principal de Jerusalén, en la ciudad capital de este reino de Israel. Vayan que allí lo pueden encontrar. Pero cuando van a buscar en el aposento alto, ya no lo hallaron al maestro. Se asustaron entonces y dijeron: aquí no está, ¿dónde será que está? Y el joven, que seguramente estaba descansando en el aposento alto, su casa, entonces rápidamente se cubre con una sábana y dice: ¿qué será que va a pasar? Porque estos alguaciles, estos que son de la seguridad del Sanedrín, van en busca de mi maestro. Cuando llega muy cerca del Getsemaní y ve que Judas lo está besando y lo entrega, y comienza la hora fatídica de la persecución a Jesús, él estaba cubierto con la sábana, y cuando le quieren echar la mano y prenderlo, él deja botando la sábana y sale huyendo, sale escapando para no ser detenido. Por eso se cree que Juan Marcos es el mismo escritor, porque él quiere dar testimonio que si hay algo que le impactó en su vida, fue el día que fue tomado Jesús prisionero. Pero él, como adolescente, no sabía que el Cristo de la gloria lo tenía para ser el escritor del primer evangelio sinóptico, que es San Marcos, para la gloria del nombre glorioso de Jesús. ¿Quién le aplaude a él con toda la fuerza del corazón? ¿Quién le dice amén? Amén, así es, así es. Esa es la palabra de Dios. Juan Marcos, el hijo de María, del aposento alto donde vivían, es impactado entonces por lo que le hacen al maestro. Casi paralelamente, este joven que está cubierto con una sábana, de alguna manera representa que tiene miedo, que se acobarda, que no quiere pagar el precio por seguir a Cristo. Y también otro joven y mayor de edad que él, que es Pedro, cuando le preguntan: tú que vistes como el Galileo, ¿eres seguidor del Galileo? Y Pedro dijo: no lo conozco. Una muchacha entonces, después de este soldado, le pregunta: ¿tú eres un seguidor del que están golpeando? Y dijo: no lo conozco. Y cuando otra vez es interrogado si era seguidor del maestro, le negó al Señor por 3 veces, y el gallo cantó. Si este Pedro lleva lo fatídico de negar a Jesús, Marcos también lleva el dolor de negar a Cristo, porque se está cubriendo con una sábana.
Jóvenes que cuando realmente en sus programas de vida ellos no piensan que hay un futuro promisorio para ellos. Pedro, el primer apóstol de la iglesia primitiva, y Marcos, el primer escritor del evangelio sinóptico. Oh, qué hermoso es colocarnos en las manos de Dios, porque a pesar de nuestros errores, cuando Dios te ha hecho promesas, cuando Cristo te hace promesas, Él te cumple esas promesas. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Toda esta historia sagrada, escrita para el conocimiento nuestro, está entonces para la enseñanza de las juventudes. Se necesita en este siglo XXI jóvenes decididos a seguir a Cristo, jóvenes que no lo neguemos al Maestro, jóvenes que no se encubran con ninguna sábana para salir por las calles, jóvenes que cuando se les pregunte: ¿eres seguidor de Cristo?, puedan responder con total naturaleza: sí, lo soy, porque Él es mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi soberano. Porque no hay vida, mejor vida que la vida que me has dado, Cristo Jesús. Porque no hay otra vida más hermosa que la vida que nos ha dado el Señor. Señoritas dispuestas a comprometerse con el evangelio de Cristo Jesús y seguirle al Maestro con todo el corazón. Si hay un tiempo en el cual hay que avergonzarse, es en el tiempo de la juventud, que en una etapa y episodio del pensamiento y de la psiquis que vamos atravesando, entonces en edad de adolescencia hay momentos en los cuales los adolescentes se avergüenzan de sus padres, se avergüenzan de su familia, se avergüenzan de su casa, se avergüenzan de su barrio. Es como natural en los adolescentes avergonzarse. Por eso está escrito que este joven, que este adolescente se avergonzó del Señor, pero que aunque él se haya avergonzado, hay un Dios que nos ama con todo el corazón. Aun cuando Pedro lo negó al Señor Jesucristo, hay un Cristo Jesús que no lo niega ni a Pedro, ni a Juan Marcos, ni a Jacobo, ni a Juan. Hay un amado Jesús de Nazaret que ama a la juventud, que ama a las señoritas. Santo es el nombre de Jesús. ¿Qué será que entonces trataba de hacer cubriéndose con esta sábana este joven que huyó? Que no me tomen prisionero. Soy muy adolescente. Tengo mucho por vivir. Yo no quiero padecer como lo veo que lo está padeciendo ya el Maestro. Y así pueden haber diferentes situaciones y respuestas que dan los adolescentes. Por eso se avergüenzan, no toman la palabra de Dios en su mano, porque le dicen: eres cristiano evangélico porque llevas la Biblia en tus manos. No quieren parecerse a la manera de presentarse como jóvenes. Adoptan entonces modas y formas de presentación que no le identifiquen como cristiano. Quieren encubrir entonces lo que hay en el corazón, pero en lo profundo dicen: realmente el Maestro es muy bueno, el Maestro Jesús es muy lindo. Estar en las manos del Señor Jesús es lo más hermoso. Y así que hay jóvenes y adolescentes que dicen: me gusta lo que me está planteando el mundo sin Cristo, con todas sus vanidades, con todos sus deseos y vicios. Me atrae. Pero realmente lo que más me atrae es la santidad del Cristo glorioso, el poder de Dios en mi vida. Lo que más me atrae es conocer al Cristo de gloria. Lo que más me atrae es conocer cómo salvó a mis padres. Lo que más me atrae es cómo cambió la vida de esos hombres que estaban en los delitos y en los problemas. Lo que más me atrae es ver el milagro de parte de Dios. Eso los atrajo a estos jóvenes que se convirtieron en discípulos de Cristo Jesús
y Juan en el escritor del Evangelio según San Marcos. Así que en esta noche, en el nombre glorioso de Jesús, Cristo te está hablando a ti, joven y señorita, y te está hablando a ti, amigo que me escuchas. ¿Sabes para qué? Para decirte: o tomas la decisión conmigo o me desechas, o también te estás escondiendo a través de fórmulas que son las ataduras sociales para cubrirte allí y decir: yo no soy cristiano, yo no soy pentecostal, yo no soy apostólico, yo solamente acompaño a mis padres, a mí me gusta eso de los cánticos o alabanzas, y quieres seguir encubierto con una sábana. Esa es la representación. Pero cuando te decides y dices: no, ahora voy a seguir a Jesús libre y voluntariamente, y no importa lo que el mundo me haga sin Cristo, porque tengo la salvación que proviene de lo alto, porque tengo al Cristo de la gloria, porque Cristo Jesús me ama, porque Cristo Jesús quiere que mi vida esté en sus manos. Todos aquellos jóvenes que dieron su vida a Cristo Jesús han pasado a la historia de la cristiandad con nombre propio, no con el nombre anónimo, sino con el nombre propio. Pedro, el primer hombre que el Señor lo llamó a su santo evangelio y lo convirtió en el pastor de la iglesia primitiva. Pedro, el hombre que el Señor lo llamó para ver milagros y prodigios, y a su lado Andrés, Jacobo y Juan, pescadores convertidos en pescadores de hombres, jóvenes al servicio de Dios. También las mujeres como María Magdalena y las otras mujeres también eran jóvenes decididas a buscar el rostro de Dios. María Magdalena se convirtió en la evangelista, en la evangelizadora, y también era una joven que publicaba el mensaje poderoso de Jesús. ¿Quieres en esta noche tú también tomar parte, querido joven y querida señorita, con Cristo Jesús? Sal del anonimato, deja la sábana y preséntate delante de Dios diciendo: aquí está mi vida, Señor. Quiero que tú tomes mi vida y yo te quiero honrar con toda mi vida y seguir tus pasos, porque sé que cuando lo hago tengo la bendición maravillosa de lo alto, tengo tu presencia, tengo tu gloria. Levántese aquí en este templo y puede pasar hasta este altar, querido adolescente, querido joven, señorita, y al pasar, al doblar sus rodillas, dígale: Señor, dejo mi anonimato, quiero pasar a escribir una historia propia con mi nombre. Esa es la voluntad de Dios. Allí vienen adolescentes y jóvenes, allí vienen hermanos y hermanas dispuestos a servirle a Dios con todo el corazón, dispuestos a decirle al Señor: aquí me tienes, dispuestos a servirle a Dios con todo el corazón. Sí, es cuando haces la decisión, es cuando tomas tu decisión, que el futuro está garantizado, porque hiciste una buena decisión ahora en el tiempo adecuado. Alguien puede después comparar con el tiempo y decir: ¿por qué, hermano, tú estás tan rodeado de bendiciones? ¿Por qué tú tienes tantas bendiciones? Porque en el momento oportuno escuchamos la voz de Dios y tomamos decisión con Cristo Jesús. Oramos: Padre eterno, Dios de misericordia y de buena voluntad, aquí están adolescentes, aquí están jóvenes y señoritas, doblando sus rodillas delante de tu misma presencia, Señor, para decirte que están dispuestos, Señor, a dar toda su vida para la gloria de ti, a dar toda su vida para la gloria de ti, para que tú tomes su vida, para que tú confortes su corazón, les des sabiduría y entendimiento y puedan disponerse a servir a Dios con toda la fuerza del corazón. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Jóvenes como los discípulos tuyos que te decidieron, Señor, seguirte en su tiempo, que se decidieron amarte en su tiempo y vieron el poder y la gloria
porque todo adolescente y todo joven que se decide a seguirte y a servirte, Señor, deja el anonimato y pasa a escribir la historia de la cristiandad con su propio nombre. Los nombres de jóvenes servidores y decididos a servir a Dios, a servir al Señor Jesús con toda su vida. Amén y amén. Solo a ti, Señor.